qué? Porque he pasado una semana bastante particular. Eh, por primera vez en muchos años, eh, escuché y vi una clase mía. Eh, digamos, no tengo costumbre de, alguna vez tal vez haya leído a alguien que transcribió alguna clase puntual que merecía ser transmitida, o que pretendían transmitirla para algún grupo, pero nunca me había visto, nunca me había escuchado por una cuestión de falta de entrenamiento tecnológico. Y quise eh, volver a ver o ver la clase anterior porque me sentí buenamente interpelado por lo que me llegó de ustedes, de mi propia palabra. Yo creo que alguna vez con ustedes les comenté que hay una manera de teorizar lo que se produce dentro del dispositivo psicoanalítico, lo que se produce dentro de un análisis. Hay una manera de teorizarlo que tiene que ver con eh, una lógica que Lacan extrajo de la teoría de la comunicación, tal como la teoría de la comunicación se formó en Palo Alto, en Estados Unidos, con Václavic. ¿Sí? Es una lógica que dice más o menos así. Dice que el emisor recibe su propio mensaje desde el receptor en forma invertida. Esta es la lógica. El emisor recibe su propio mensaje desde el receptor en forma invertida. Quiere decir que si yo hiciese como una especie de vector del lado de lo que sería el emisor de un mensaje, que soy yo, ¿sí? Yo recibo eso que hablo, mi propio mensaje, del lado de ustedes, que serían los receptores, las receptores. ¿Por qué? Porque en forma de comentarios y o de preguntas o de pedidos de aclaraciones, me devuelven lo que yo digo, pero escuchado desde otro lugar. Lo que quiere decir que tiene una dimensión interpretativa. Cuando alguien te pregunta, te está interpretando. Cuando alguien te pide una aclaración en un punto o cuando alguien te hace una observación, si vos verdaderamente escuchás lo que te están preguntando y no te atenés a mi mensaje es este, hay algo desde el lugar del otro que te interpreta. ¿Sí? Y en ese sentido no tengo suficientes palabras para, por un lado, agradecerles lo que, no sé, porque para ustedes a lo mejor fueron 4 preguntas en un intercambio en una clase, para mí no. Para mí no. Entonces, les quería verdaderamente agradecer el intercambio que hubo la clase pasada. Quería pedir disculpas, honestas, verdaderas disculpas. ¿Por qué? Porque yo tengo la costumbre en las clases de primero hablar y después pensar lo que digo. Por eso ubico como una especie de homología entre lo que se produce en un dispositivo analítico, donde un paciente habla y el tipo que está sentado atrás te interpreta lo que estás diciendo. Vos estás contando un sueño y no sabés, si yo subía en la escalera y de repente había un gato negro, y el gato negro no sé por qué, pero me miraba como me miraba mi padre. Este es el sueño.
Y un analista te interpreta. Quiere decir, en lo que vos estás hablando, estás diciendo algo que vos no sabés lo que decís. Hay una dimensión interpretativa ahí, en la palabra. Estás hablando y en lo que hablas otras cosas. En realidad sos hablado. Hay un punto donde sos hablado que el psicoanálisis rescata en la estructura misma de lo que es el dispositivo analítico. Y a mí me parece que acá, si uno se atiene verdaderamente a lo que es una transmisión, hay algo de eso. Y la verdad puede hablar por muchas bocas. La verdad, por ejemplo, puede hablar en boca de Lucila Funs, que en determinado momento me dice, Los Trabas de Palermo. Y uno, cuando te interpretan en una pregunta, y sin voluntad de interpretar, porque no es que voy a interpretar, no. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión de estructura. Digo, es una cuestión de estructura por la cual uno se tiene que preguntar desde qué lugar es hablado cuando dice las boludeces que dice. Yo. Escucharme en una clase, ¿sí? Me hace cambiar, me hace modular mi narcisismo desde un lugar diferente cuando digo, pensé que decía cierta cantidad de boludeces. Pues no, digo más de las que pensé que decía. Digo otras, digo boludeces diferentes. ¿Desde qué lugar uno es hablado cuando dice lo que dice? ¿Desde qué lugar de prejuicios? ¿Desde qué lugar desde qué lugar de prejuicios sociales y desde qué lugar de la propia realidad psíquica, la propia fantasía, el propio fantasma, como decimos los lacanianos. El fantasma. Roberto, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Bueno, una cosa, arreglemos algo entre nosotros. No me pregunten si pueden interrumpir. Interrumpan, vamos a decir, ya basta de... Ruth, te escucho. No, porque tampoco para que te des tanto con un caño, porque me parece que la mayoría de las veces decís cosas muy buenas. Al menos para mí, ¿no? Como que me parecería injusto que te sometas también a algo tan exhaustivo de crítica, porque nos diste clases buenísimas y claro, y bueno, y una cosa no anula a la otra. Bien, ¿no? bien, yo te agradezco. Vos sabés que para mí no es como, pero te agradezco, pero disiento en un punto, que para mí no es onda darse con un caño. Para mí es por eso remarcaba esta cuestión interpretativa. Como cuando uno, de repente, no sé si les ha pasado a ustedes en su vida, que están metidos en tal tema y con una cuestión de tal tema y a lo mejor alguien, puede ser un analista, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un profesor o puede ser un participante de una clase. Te dice, che, no, ¿por qué decís así? Y uno se queda pensando. Y cuando se queda pensando, baja, si uno se aferra a sus defensas, se aferra a su carácter, se aferra a su narcisismo, no progresa absolutamente en nada. O sea, para mí no es, para mí lejos de ser una cosa de pegarse con un palo, es verdad de que, a ver, pensate desde otro lugar o aceptá pensarte desde un lugar diferente. Y eso, me parece que cuando uno no puede hacer eso es cuando verdaderamente es un viejo carcamán, un viejo de mierda que ya no puede crecer en lo más mínimo y que quedó solidificado en un lugar de transmitir una cosa muerta que es lo que menos me interesa. De tal manera que encarar, digamos, porque me parece que era un emergente el tema de Los Trabas de Palermo. Me parece que era un emergente. Digamos, yo podría decir lo mismo de una mejor manera y sería mejor. Entonces, desde ese punto de vista, se los quiero agradecer, de verdad.
Y al punto que yo venía con la cabeza, con el complejo de castración de Lacan, tiene algo de provocador a esta altura de la soirée hablar de complejo de castración. Tiene algo de provocador, yo lo sé. Yo me meto con autores y sobre todo con autoras porque me interesa rescatar lo vivo de las autoras y de los autores hoy, pero es verdad que tiene algo de provocador. Y entonces me pasé la semana con otros temas. No hice a tiempo de subir un texto, pensé que ayer a la noche iba a poder, después pensé que hoy a la mañana iba a poder, pero estuve atendiendo desde temprano. Entonces no hice a tiempo. Que es un capítulo que les quiero hacer llegar de Paul Preciado, un capítulo que se llama Utopía Anal. Se los voy a hacer llegar hoy, ¿sí? Que es un capítulo de un texto de Preciado que se llama Terror Anal, ¿sí? Y que es una especie de diálogo, vamos a decir, no es un diálogo en el sentido de textos que dialogan, de ideas que dialogan, con un escritor y ensayista que se llama Hokiem, gente que yo no había leído, ¿sí? Que escribió un ensayo que se llama El deseo homosexual. ¿Por qué? Porque, digamos, yo creo que la vez que viene es la última reunión que tenemos. Me parece que la vez que viene es la última reunión y digo, bueno, nos meteremos, no va a ser la primera vez en mi vida que tenga que hablar de cosas que no sé. ¿Sí? A partir de nuestro encuentro de la última vez me mandé a leer algunas cosas de lo moderno, vamos a decir, de lo actual. Ya lo moderno implica cierto prejuicio, de lo actual, ¿sí? Y bueno, lo que tiene el señor Google es que te va llevando y cuando te vas interesando te va llevando y bueno, ¿dónde termino? En el ano castrado. Parece que la gente como yo, que venimos hablando del complejo de castración, terminamos dándonos cuenta de que sufrimos una especie de castración anal. Lo digo en serio, lo dice lo digo yo, lo dice Paul Preciado, digamos, los héteros cis, padecemos de cierta dimensión de castración anal, lo que te muestra que Google te va llevando, pero te va llevando conforme a un deseo propio, personal, donde vas siguiendo algo sin darte cuenta de lo que vas siguiendo. Es decir, arranqué con el complejo de castración en estas psicoanalistas freudianas y terminé con la castración anal, según la plantea Paul Preciado. Es algo para conversar con ustedes, que probablemente de esto sepan mucho más que yo, así que pueden pedir que también le devuelvan el dinero de la última reunión, porque tal vez de Paul Preciado sepan mucha más que yo, y bueno, me quedaré escuchando a la que sepa. Y también quería subir con ustedes, pero tiene un nivel a mi gusto de complejidad conceptual mayor. Una conferencia de un psicoanalista que yo aprecio muchísimo, que se llama Juan Carlos Sindar, con unas reflexiones a propósito del cuerpo. ¿Por qué? Porque las preguntas que hicieron resonar Ruth,
Mercedes, digamos, sobre todo Mercedes, que hacía resonar preguntas, que me parece que es la metodología, más que transmitir saberes consolidados, la idea es hacer resonar preguntas para producir saber. En un texto que no es un texto, es una conferencia desgrabada que tiene su complicación en relación a lo que es el cuerpo, en relación a las dimensiones del cuerpo tal como las entendemos en el psicoanálisis. Y digo, me parece más complejo porque en un primer torpe y humilde lectura del texto de Preciado, uno, digamos, se encuentra como una especie de mapa libidinal de lo que es el cuerpo para Preciado, ¿sí? Como una especie de territorialidades corporales, ¿sí? Como si yo trazase un mapa y trazase lugares de difícil acceso, ¿no? Entonces, dijese, pues bien, hay una zona tabú, que corresponde a una especie de territorio sagrado, una especie de cementerio de elefantes, que tiene una especie de... Estoy inventando, porque estoy haciendo asociación libre, una especie de territorio sagrado que viene a ser el ano de los heterosis masculinos, y las diferencias con ese territorio que supongo que debe tener su sacralidad o no, depende de cada une, en quienes ponen eso en juego más habitualmente o con ciertas condiciones. Entonces uno va siguiendo lo apreciado y va... se mueve en ese nivel de territorialidad corporal, ¿sí? Por lo menos en este capítulo, habría que leer varios libros. Uno arranca con algo, ¿sí? En cambio, en el texto de Indar, en el texto no, en la desgrabación de la conferencia de Indar, van a encontrar, o vamos a encontrar, y en este punto, no se los voy a ocultar, la comunidad analítica, sobre todo la comunidad analítica lacaniana, estamos dando los primeros pasos para entender qué carajo es un cuerpo. ¿Sí? Es tan sencillo que es un cuerpo. Digamos, esto es una cosa tan sencilla. Es tan sencilla que para Freud, por ejemplo, se me ocurre los viejos textos freudianos de las diferencias entre las parálisis somáticas y psíquicas. Estoy hablando de los primeros textos que escribió, no me acuerdo ni el título, diferencia entre las parálisis, bueno, no me acuerdo, pero, digamos, cuando hablaba del cuerpo de la histeria y decía el cuerpo de la histeria es un cuerpo que está hecho de representaciones. Una parálisis de un brazo, de las piernas, una astasia vacia, si es una parálisis somática, si es una parálisis nerviosa del sistema nervioso, tiene ciertas inervaciones que no funcionan y la pierna no empieza ni termina como en la histeria, porque en la histeria la pierna empieza y termina donde nosotros entendemos que es la pierna. Dice, médicamente eso es completamente incomprensible. Es como si yo dijese que tengo parálisis de un brazo, ¿sí? Y tiene que haber cierta musculatura y cierta parte del sistema nervioso en el torso, que tampoco tiene que funcionar. Sin embargo, en estas parálisis histéricas, la cuestión empezaba a funcionar a partir del brazo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Parece una tontería. Bueno, el cuerpo es la representación del cuerpo para el psicoanálisis. Pero la cosa se ha ido complejizando. Y en el texto de Indar, yo
ya le digo el texto porque tantas veces me corregí que me aburro. En la desgrabación de esta conferencia, ustedes van a encontrar, lo doy como clave de lectura para aquellos interesadas en la temática del cuerpo, ¿sí? De por qué, como preguntaba Mercedes o como puntuaba Mercedes, es una situación donde dicen, y además me quiero operar. Ya no se trata solamente de una cuestión de que así me veo, así soy, eso soy, sino que además me quiero operar, ¿sí? Van a encontrar ciertas dimensiones de cuerpo relacionadas con lo que en el psicoanálisis entendemos como los discursos. Nosotros tenemos una teoría de los lazos sociales. Nosotros quiere decir la tribu de los lacanianos. Nosotros, la tribu de los lacanianos, tenemos, en vez de usar plumas de colores, usamos algunas ideas. Son nuestras plumas. Y en esas plumas lo que tenemos son teorías de lo que es el lazo social, la teoría de lo que son los vínculos sociales. Y en nuestra teoría de los vínculos sociales encontramos maneras en que funciona el lenguaje. Hacemos una teoría de los vínculos conforme las modalidades de funcionamiento del lenguaje. Les voy a dar un ejemplo. Cualquier cosa que uno diga, si eso que uno dice da una orden de manera explícita, de manera implícita, de manera velada, de manera develada, cualquier cosa que uno diga, si eso funciona como una orden, tiene que ser leído en un vínculo social que llamamos discurso del amo. Discurso del amo. Es un lazo social que se basa en un uso imperativo del lenguaje. Por ejemplo, mi madre, que me veía de niño, me decía, Robertito, hay que ser alguien en la vida. Cosa que yo no agarraba bien la onda. Yo le escuchaba y decía, hay que ser alguien en la vida. Después, medio decepcionada de cómo venía la mano, me decía, hay que ser algo en la vida. Ya bajó un poco el nivel de exigencia. Pero decía, de verdad, yo les digo, es un ejemplo real, decía, hay que ser alguien en la vida, hay que ser alguien en la vida. Y bueno, y eso de alguna manera tenía una dimensión imperativa y tuvo un lugar en mi vida, ¿sí? Y yo lo encuentro en la clínica todos los días. Tené cuidado porque los hombres siempre te terminan cagando. Hay gente que a partir de ese enunciado, que viene de cierta enunciación, ¿sí? Puede analizar los vínculos que ha tenido con los hombres. Se trata de un hombre o una mujer, no importa, ¿sí? A partir de ese enunciado, es una palabra que ha dejado una marca en su vida. Los hombres te van a cagar. No hay que ser puta gratis. No invento nada, no estoy inventando nada, eso es una cosa clínica. No hay que ser puta gratis, no hay que ser puta gratis y que esa palabra, que uno empiece a leer el propio desarrollo que ha tenido en la vida a partir de la incidencia de una palabra que ha tenido una dimensión imperativa. Y entonces uno dice, bueno, acá hay una modalidad que es una modalidad propia del discurso del amo. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera ahora cambiando. Cualquier cosa que uno diga, si eso que uno dice está hecho para interpelar al otro y para ponerlo a trabajar al otro, cualquier cosa que uno diga,
si está hecha para interpelar al otro y para poner a trabajar al otro, es algo que tiene que ser pensado según la lógica del discurso histérico. Antes teníamos el discurso del amo, ahora tenemos el discurso histérico. Si alguien te dice me duele la cabeza, como una especie de dato objetivo, che, me duele la cabeza, y nada más, uno escucha me duele la cabeza, y bueno, es un dato que te está tirando en un mensaje, ¿sí? Sin embargo, si vos a un médico o a un psicoanalista o a un psicólogo o a una figura X le decís me duele la cabeza y en ese vínculo lo que estás diciendo es che, me duele la cabeza, ¿qué vas a hacer con esto? Porque la medicación que usted me dio, doctora, la medicación que usted me dio no me sirvió para un carajo. Me duele la cabeza. Entonces la tipa va a agarrar y decir, bueno, no tome paracetamol, toma ibupiral, pero se tiene que poner a trabajar esa figura. Se entiende cuál es la dimensión del uso del lenguaje en términos de interpelar al otro para que el otro se ponga a trabajar. Ese es el discurso histérico. No, fúmenme porque voy a llegar a algún lugar con toda esta cosa, ¿sí? Entonces tenemos la dimensión del lenguaje imperativa propia del discurso del amo, la dimensión del lenguaje en términos de interpelar al otro, propia del discurso histérico, la dimensión del lenguaje que tiene que ver con escúchame que yo la tengo clara. Escúchame que yo la tengo clara. Yo te voy a decir a vos. ¿Sí? Yo estoy dando un seminario que es sobre el seminario 20 de Lacan, que es digamos, un seminario sobre lo femenino en Lacan. ¿Sí? Es una cosa larga y a construir. ¿Sí? Pero en alguna de las publicidades que puse en Facebook, puse cursos que se dan, que son cursos de beso, cursos de caricia. No se caguen de risa, es así, son cursos. Hay tipos que dan cursos de cómo dar un beso. Beso sublingual, beso semihúmedo, beso yoga lingual, yoga del, qué sé yo. ¿Se imaginan? Un tipo que dé un curso, aparte sale 4.500 pesos, dar el curso, el beso, y te dan un enjuague bucal, un enjuague de, qué sé yo, para, no sé cómo harán ahora que no es presencial, pero bueno, son cursos, cursos de caricias, cursos de sexología, curso de cómo hay que, Robert Street era un tipo que yo leí de pibe, de chico, había un educador inglés que se llama Roberto Calle, que supongo que era lo que me faltaba a mí de chico. Robert Street sacó un libro que era Técnicas Sexuales Modernas, que yo, siendo preadolescente, me puse a leer para ver cómo venía la mano. Yo buscaba en los libros la respuesta a esos enigmas, ¿sí? Entonces, el tipo ahí en Técnicas Sexuales Modernas, que una vez lo googleé, a lo mejor algún día lo compre, pero para leer, porque el tipo te decía, muchachos, no vayan a los bifes muy rápido, empiecen por acá de 3 a 5 minutos, sigan por acá de 5 a 7 minutos, y te decía, y es un educador reconocido internacionalmente, técnicas sexuales modernas, cómo hay que hacer el asunto, cómo se hace. Eso es una modalidad propia del discurso universitario. Entonces tenemos un discurso que es el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso universitario como modalidades propias del lenguaje. Y la idea, el cuarto no lo voy a decir porque el cuarto es complicado, pero es el discurso del psicoanalista.
la idea que nos trae Indar, que la saca del seminario 19 de Lacan, es que tenemos que abandonar la concepción imaginaria que tenemos cada uno de nosotros de tener un cuerpo. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, excepto ciertas formas de psicosis, donde prima el transitivismo. Entonces yo puedo tener más de un cuerpo, porque yo soy Jessie Ferner. Yo soy yo que está hablando acá, pero soy Jessie Ferner que se está cebando un mate. También yo soy el cuerpo de ella. Son formas de psicosis, donde está lo que Wallon, que es un psicólogo, trabajaba como el transitivismo. Entonces yo soy el otro. ¿Qué es lo que le pasó a John Lennon cuando lo mataron? A John Lennon cuando lo mataron, lo mató un tipo. ¿Saben quién es John Lennon? Lo mató un tipo en New York, y cuando le preguntaron al tipo por qué lo mató, el chabón dijo, y sencillo, lo maté porque yo soy John Lennon. Soy John Lennon, ¿cómo me lo voy a matar a John Lennon? Entonces uno o se pierde pensando que este tipo tiene un cable pelado, o dice, che, hay ciertas formas de psicosis donde uno puede tener dos cuerpos. Pero si nosotros somos neuróticos más o menos normales, cada uno de nosotros tiene la idea de que tiene un cuerpo. Sí, pero esa unidad de la concepción de tener un cuerpo tiene un efecto encubridor en el sentido que vela que hay lógicas en nuestros cuerpos. Hay lógicas diferentes. Nuestro cuerpo tiene dimensiones lógicas diferentes. Y hay cierta dimensión de nuestro cuerpo que obedece a la lógica propia del discurso del amo. En nuestro cuerpo hay cierto modo de funcionamiento que responde a órdenes. Y tomen órdenes en el sentido más amplio, en el sentido que te ordena, tal cosa me ordena. Tener la nariz respingada a mí me ordena, pero porque cuando yo me veo en el espejo y veo que la nariz medio la tengo doblada, entro en una especie de angustia que me desordena a mí. Es decir, me ordena no tener arrugas, me ordena estar delgada, a mí me ordena, delgade, me ordena estar delgada. Y uno dice, déjate de joder, loco, comete una pasta frola. Porque uno cree que es una cosa narcisista, de que no come pasta frola para estar delgado. No, no puede comer pasta frola porque el rollito de más lo desordena, le desordena. ¿Sí? Eso, en esa dimensión, el cuerpo obedece a órdenes. ¿Nunca vieron esas clases de los gimnasios donde hay alguien que agarra y dice, vamos, vamos, con la música, ja, y entonces están todos ta, y ta, y ta? Ese es un funcionamiento del cuerpo que responde a una orden. Es un funcionamiento esclavo del cuerpo y obedece a una orden. ¿Sí? Hay una dimensión del cuerpo, a ustedes les parece, digamos, hay que ir ubicando este tipo de cosas, hay una dimensión, porque todo eso tiene toda una lógica. De la misma manera que hay una dimensión del cuerpo que es una dimensión pulsional del cuerpo. Un cuerpo, si yo les mostrase la imagen en un mapa de lo que es la pulsión, ¿sí? La dimensión pulsional del cuerpo, sería una figura topológica, no sé si conocen de figuras topológicas, lo que es el Cross-Cup, la botella de Klein, digamos, unas figuras que tienen ciertas superficies, o es una superficie con ciertos agujeros.
Y en esos agujeros, o alrededor de ciertos agujeros, alrededor de esos agujeros, se condensa nuestro goce, nuestra capacidad de gozar, ¿sí? Es como si yo dijese a Paul Preciado, le dijese, Paul Preciado, usted tiene razón, sí, 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 sí. Hay cierto goce, hay cierta erogeneidad anal que se da en relación a un borde que determina un agujero en una superficie corporal, y usted tiene razón, no todos gozamos del ano de la misma manera. Me reía mientras leía Paul Preciado. Paul Preciado está hablando con Hawking, que es el que, digamos, escribió El deseo homosexual. Paul Preciado decía, heterosis que no gozan, o sea, tienen una castración anal, y yo pensaba, se nota que Paul Preciado nunca escuchó hablar a los tipos de la satisfacción que tiene la defecación, de la satisfacción de cagar. Se nota que no te has acercado al psicoanálisis y por lo tanto no conoces la cantidad de síntomas diarreicos y de constipación que uno se cansa de encontrar en los varones heterosis, en el acto de la defecación, al punto tal que no sería raro tener una madre que, aparte de decirte hay que hacer algo o alguien en la vida, te dice, che, larga el trono que estamos esperando. Y al inodoro se lo llama el trono. ¿Por qué? Porque hay un lugar, yo no sé hoy en día cómo deben llamar, yo perdón que doy ejemplo del siglo XX, pero son lugares donde marca que el inodoro puede ser un lugar de goce. Como cuando uno le dice, che, larga el micrófono, porque no largan el mate. Bueno, ahora cada uno tiene su mate, pero una época que uno decía, larga el micrófono, deja de gozar así como si estuviese dando una conferencia, larga el mate, loco. Y Paul Preciado no será el goce el goce del deseo homosexual, ¿sí? Que trabaja Hawking, y que como que lo radicaliza al punto de hablar del goce anal como una especie de subversión, como una especie de revolución dentro de lo que es lo heterosis de los varones, ¿sí? Entonces yo me reía porque decía, flaco, está bien, no usarán eso en el acto sexual, pero para cagar te garantizo que se goza, y se goza un montón. Esto el psicoanálisis lo tiene textos, bibliotecas escritas del goce anal, a través de los síntomas y a través de tantas otras cosas. El cuerpo pulsional, que es como funciona en el discurso que no les nombré, que es el discurso analítico, ¿sí? El cuerpo en su dimensión de orden y de ordenamiento. El cuerpo en su dimensión de interpelar al otro. Aunque a ustedes les parezca mentira, el cuerpo hay una dimensión del cuerpo que interpela al otro. Y no solamente en el síntoma histérico. Fíjense que le estoy dando el estatuto del síntoma histérico, una interpelación al otro. Es como si esas jóvenes histéricas que trabajaban Freud le dijesen a la medicina de su tiempo, ustedes no tienen puta idea de lo que están hablando, señores doctores. Ustedes que han acuñado, conocen la fórmula de cómo pensaba la medicina, la respuesta a los ataques histéricos de la época de Freud. ¿De qué padecían esas chicas? ¿Qué necesitaban esas chicas para curarse? Penis normalis dosis repetatum. Esa era la teoría que tenía la medicina en esa época de lo que le pasaba a esa chica. Y los síntomas histéricos eran una interpelación a eso diciendo, no tenés idea, porque no pasa por cualquier lugar, menos por ahí, ¿sí?
Este nivel del cuerpo de interpelación al otro lo pueden encontrar, yo lo encontré en Europa la primera vez que fui, cuando me encontré con un punk y no se sabía lo que era un punk. Y evidentemente había algo en el cuerpo que interpelaba al otro. Un cuerpo con sus piercing, con sus trabas, con sus elongadores, con sus alargadores, con sus qué sé yo, implican cierta dimensión de interpelación al otro. Lo estás interpelando. El asexual, estoy hablando en términos generales, no estoy haciendo clínica del uno por uno. Hay una dimensión de la sexual que responde a esta hipersexualización porno en la sociedad, diciendo, no deseo nada. Y uno dice, ay, no desea nada. Nada. Pero nada de nada. Pero no me vas a decir que no te calienta. No, no. Hay una posición del cuerpo hablante, hay una dimensión del cuerpo que está en interpelación al otro. No es solamente esas personas que yo a veces me cruzo en algunos lugares que no puedo, en el semblante que tienen, no puedo diferenciar una cuestión binaria. No la puedo diferenciar, digo, lo lograron, no hay y hay cierta, no es solo eso, pero eso también implica cierta dimensión del cuerpo que se arma en relación a una interpelación al otro. Y que es a diferenciar de lo que le decía, de lo que funciona como ordenamiento propio. Otra dimensión del cuerpo que obedece al saber universitario, al saber científico. Los cuerpos cambian conforme el saber de la época. Cierta dimensión del cuerpo, donde el cuerpo, cuando se ha aprendido que los bebés los tirás en una pileta y pueden estar 2 o 3 minutos sin respirar abajo del agua, los recién nacidos. Y que hacer eso implica que una válvula empiece a funcionar de otra manera y que esos pibes recién nacidos, si les hacen eso, después pueden estar abajo del agua 3, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Yo llego hasta 10 segundos sin respirar y me tienen que llevar al policlínico. ¿No? Pues bien, hay gente criadores de ostras en el Pacífico, que están minutos y minutos sin respirar. Bien, pues bien, hay una dimensión del cuerpo que tiene que ver con eso. Y responderse a las preguntas de Mercedes, o a la pregunta que hizo Mercedes y que retomamos todo, implica encontrar este tipo de lógica que se reduce después a una especie de nudo, a una especie de anudamiento del cuerpo en 3 dimensiones. Deben haber escuchado el nudo Borromeo, lacaniano, por el cual tener un cuerpo es una especie de manera de anudarse, algo que tiene que ver con lo simbólico, y ahí ponemos casi todo lo que estuve hablando recién. Una manera de anudarse lo simbólico, donde tiene que ver con la palabra imperativa, con la palabra interpelativa o interpretativa, porque un síntoma histérico interpreta al médico, interpreta al analista, como si le dijesen, che, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sí? Y una palabra como el ejercicio de un saber poder, que es el discurso universitario. Es el saber en la dimensión del poder. Discurso universitario sería si yo les doy una clase y después les tomo un examen y ustedes me tienen que repetir lo que les dije. Y el que no dice lo que yo dije, no está aprobado. O sea que no es un saber a secas, es un saber que tiene una dimensión de poder. Es como el discurso del amo, pero lo que está no es alguien que manda, el que manda es el saber. ¿Mm? Una dimensión simbólica, una dimensión imaginaria. Parece que el imaginario es una dimensión un poco depreciada
en la enseñanza de Lacan, empezó siendo una dimensión depreciada. ¿Por qué? Porque se descubrió que lo imaginario estaba sostenido de lo simbólico. Les voy a dar un ejemplo tonto. Yo, que está acá, se sostiene, como el que viaja así en el colectivo, de 2 o 3 elementos simbólicos. Esos elementos simbólicos los llamamos el ideal del yo. Son elementos simbólicos. Algunos elementos simbólicos que funcionan como ideal del yo. Por ejemplo, yo soy un macho del barrio de Boedo, un ideal. Otro ideal, buen padre de familia. Tercer ideal, inventémosme un ideal. Padre de familia y intelectualmente es alguien en la vida. Vamos a suponer, pusimos 3 elementos simbólicos que funcionan como ideal del yo. Ahora, resulta que un día estoy viajando en el colectivo, agarrado de esos 3 ideales, y me siento al lado de un joven, y de repente me siento enormemente atraído por ese joven. Estoy inventando un ejemplo, ¿eh? Me siento enormemente atraído. Pero claro, el deseo por ese joven, vamos a ponerle un nombre, Francisco. El deseo por Francisco entra en colisión con una manera de verme a mí mismo, que se llama yo ideal en la teoría lacaniana. El yo ideal de Roberto se referencia simbólicamente en un ideal del yo. Parece una trabalengua. El yo ideal se referencia de un ideal del yo, ¿sí? Y determinada dimensión desiderativa, que es la mía cuando me encontré con Francisco, entra en colisión con el ideal del yo en el cual encuentra referencia mi yo ideal. Yo me bajo del colectivo consternado, interdit, se dice en francés, entredicho, partido a la mitad, dividido. Me bajo, viste, porque digo, yo que toda mi vida he sido el varón de la calle Boedo, resulta que me encantaría irme a un telo con el chabón que me encontré en el colectivo. Entonces entro a mi casa y encuentro yo, padre de familia, a mis hijos drogándose y preparando la venta de cocaína en la puerta del colegio. Es todo un invento, ¿eh? Pero algo que interpele, que sacuda y que haga caer ese ideal que yo tenía de la paternidad. Fíjate qué tipo de padre soy que mis hijos están vendiendo cocaína en la puerta de los colegios. ¿Y cuál era el otro ideal que puse? Ser alguien en la vida, ser alguien en la vida, intelectualmente. Algo que me interpele y que me haga caer que me haga caer desde ese lugar. Escuche, enterarme que hay un Facebook donde suben mis clases para cagarse de risa de lo pelotudo que soy. Que hay un Facebook donde hay clase media, pero que sea para bardearme, para descansarme, ¿sí? Entonces, el imaginario de mi vida, si le movés esos elementos simbólicos en los que se sostiene, el imaginario se derrumba. Yo estaría angustiado porque diría, loco, entré en una crisis terrible. Yo que me reconocía como padre, resulta que soy un pelotudo infernal, yo que me reconocía como varón y no sé qué, yo que me reconocía como... Desde el psicoanálisis lacaniano, la dimensión imaginaria siempre estuvo supeditada y fue una consecuencia y fue determinada, una dimensión determinada por lo simbólico.
te cortan el simbólico, vos estás agarrado así del ideal del yo en el colectivo, te sacan el coso y te empezás a sacudir todo, lo que se llama vacilación fantasmática. Digo porque los van a encontrar esos textos, o esas expresiones. ¿Sí? Pues bien, todo el desarrollo de la enseñanza de Lacan fue para revalorizar, empezó desvalorizando lo imaginario y terminó valorizándolo. No sabemos lo que para un sujeto puede significar tener un buen par de tetas. No lo sabemos. Porque alguien dice, me voy a hacer una, ¿cómo es que se llama? Mamoplastia, se llamará así. Entonces uno agarra y dice, empáticamente, lo que pasa es que querés parecer más atractiva o más atractivo. No tenés idea, la función que cumple el imaginario, la función que cumple la dimensión imaginaria del cuerpo en una subjetividad, de tal manera que se explica perfectamente bien que alguien diga yo soy una mujer y tenga el cuerpo biológico de algo que desde lo social o desde, yo no sé cómo decirlo para no caer de nuevo en los lugares que suelo caer. Que alguien diga biológicamente no lo sos, y que alguien diga, a mí me importa este carajo lo que voy a decir, yo soy una mujer. Y que hay otro al lado que dice, sí, pero yo necesito la operación. Y es otra, donde la dimensión imaginaria del cuerpo, tiene un lugar en la economía psicosexual que en la otra no lo tiene. Si uno dice, yo soy una mujer, no importa si puedo tener pene, puedo no tener pene. De hecho, he leído cosas así, ¿sí? Mujeres con pene o mujeres sin pene. Y hay otros que dicen, no, ahí tiene que haber algo, o tiene que no haberlo. Tiene que haber otra cosa. Y entonces lo imaginario tiene una dimensión diferente y el cuerpo mismo tiene que ser pensado, el cuerpo mismo, a partir de la relación de estos tres registros. El imaginario, el simbólico y en qué medida eso anuda, en qué medida eso limita, en qué medida eso enmarca lo libidinal. ¿Por qué? Por ejemplo, ante cierto advenimiento de goce, y estoy usando la dimensión libidinal como sinónimo del goce, ¿por qué hay sujetos que ante el advenimiento del goce pierden el cuerpo? Lo pierden. Esa ilusión que tenían los machos del siglo XX, que uno ve en las películas para adultos, de que se vuelva loca, ¿sí? Que se vuelva loca a partir de las artesanías que el tipo podía llegar a hacer sobre el cuerpo de ella o en el cuerpo de ella, ¿sí? ¿Por qué se verifica que hay sujetos que ante el advenimiento del goce el cuerpo se les pierde? Se les pierde. Lean a Santa Teresa de Ávila, lean a San Juan de la Cruz, lean a los místicos, lean a las místicas. Santa Teresa de Ávila te dice que cuando el Señor entra en ella deja de ser, pierde el cuerpo. Es una experiencia de goce inefable. ¿Por qué los psicoanalistas lacanianos están tan encascados en pensar que el goce femenino tiene algo de esto, tiene algo ilimitado, tiene algo que desanuda el anudamiento? ¿Qué es eso que es el goce femenino?
para estos tipos que dicen que cuando eso aparece en escena, el cuerpo desaparece. El extravío que implica el advenimiento del goce femenino. Y goce femenino, goce femenino no lo estoy pensando como un goce que uno puede ubicar una parte en el cuerpo. Para los psicoanalistas lacanianos, el goce clitoridiano es un goce fálico, y el goce fálico es la forma en que se inscriben los hombres, tengan cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Es una lógica de lo erógeno inscrita en el cuerpo, una lógica, no importa qué tiene o qué no tiene, es una lógica de lo erógeno, ¿sí? Es una lógica de lo erógeno que no aplica, por ejemplo, al campo del amor. ¿Por qué un sujeto puede extraviarse en el campo del amor y otro no? Hay sujetos que entran en el campo del amor, pero no se pierden en el campo del amor. Te dicen, sí, te amo, te amo, te amo, te amo, y estoy con vos, pero no me voy a separar de no sé quién, pues yo ya tengo mi vida, la tengo armada así que te amo, te amo. Y hay otros que cuando entran al campo del amor, esos puntos de localización que yo les decía, esos puntos de donde uno se agarra, esos puntos literalmente no valen nada. Porque si no hay amor, que no haya nada. No vas a regatear, porque todo lo demás no sirve absolutamente nada en relación al campo del amor. Entonces, hay personas que vos las escuchás y te dicen, yo prefiero amores tenues, amores con cierta dimensión de castración, prefiero amores débiles, porque cuando yo entro al campo del amor, en general termino hecho un trapo de piso. Un trapo de piso, porque una vez que entro ahí me pierdo, me entrego todo y me extravío. Y eso, los lacanianos dicen, y esto es propio de lo que es el goce en su dimensión femenina. Lo tengan hombres, mujeres, LGTB, no importa, vos entrás ahí y ahí te perdés, eso es propio de lo femenino. Che, pero ¿qué estás hablando? ¿De lo propio de lo femenino en alguien que es no binario? Todo lo que vos quieras. Pero ¿cómo se comporta en este campo? Estoy dando ejemplos de esta especie de obsesión, si se quiere, o esta especie de orientación que tienen los lacanianos. Estoy dando vueltas. Como ven, estoy navegando sin brújula y le pido disculpas, y ya le dije, pueden interrumpir en cualquier momento porque me sirve la interlocución, ¿sí? Para tratar de pensar algo de una lógica del goce que resulta del anudamiento entre esa dimensión, la dimensión imaginaria y la dimensión simbólica. Es como si alguien dijese, sí, pero yo soy lo que soy, no importa, pero me tengo que operar, porque si no hay algo que se me desanuda. Mi identidad misma, mi manera de verme, mi manera de ser yo exige que en lo imaginario yo ubique eso. Pero escúcheme, usted con esos pechos no va a sentir nada. No va a ser una cosa completamente anestésica, porque las nervaduras y bla, 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 y la silicona no va a sentir nada, no importa. No pasa por ahí, no pasa por lo erógeno. No pasa por lo erógeno, hay algo de lo imaginario, donde tengo que construir, tengo que generar esa especie de constructo que es para mí, vamos a suponer, una mujer.
o un hombre. Y entonces hay que operarse y tener de alguna manera un apéndice. Paul Preciado lo dice con una palabra, ahora me olvidé, me pareció tan loca. Pero bueno, habla de eso, de las cosas penetrantes y de los dildos y de ese tipo de asuntos, de los cuales ustedes saben más que yo, porque yo no he hecho lecturas con eso. ¿Y de qué iba a hablar yo? Yo iba a hablar de otras cosas, yo iba a hablar del amor, porque el complejo de castración en Lacan poco tiene que ver con las cosas que estuvimos viendo. Yo ya no sé si hablar de eso, porque uno de los efectos que tuvo la reunión con ustedes es decir en qué medida, ya no el hincapié que busco siempre en los autores de decir, bueno, en qué medida esto siga resonando, como decía Humberto Eco, de lo clásico. Humberto Eco decía que en algún lugar, que yo no recuerdo cuál, decía que lo clásico es lo que sigue resonando detrás de lo moderno. Por eso uno dice, hay ciertas cosas clásicas. ¿Querés leer algunas figuraciones del goce femenino? Ya les dije recién una. Santa Teresa de Ávila. ¿Querés otra? Medea. ¿Hablé con ustedes de Eurípides? ¿Nunca hablé con ustedes de Eurípides? Bueno, lo que es una mujer. Lo que Lacan en algún momento llama la verdadera mujer. Lean Medea. Una tragedia corta. Hay que leer a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos son clásicos. ¿Por qué son clásicos? Porque detrás de las cosas que nos pasan en la vida seguimos encontrando ciertas resonancias griegas, ciertas resonancias trágicas. Mi vida es una fucking tragedia. Nos suena a la tragedia griega. Una de las cosas que ha tenido nuestro intercambio es que uno diga, bueno, una cosa es traer lo que sigue resonando detrás de lo nuevo y otra cosa es que el hincapié relativo empiece a quedar del lado de lo que ya no resuena. Y bueno, por momentos me agarró un poco eso, de pasar del complejo de... La próxima vez que tenga que hablar del complejo de castración voy a hacer ese recorrido. Voy a empezar con Freud, voy a seguir con las analistas mujeres, voy a seguir con Lacan y voy a terminar con Paul Preciado y su castración anal. Yo les pasé las notas mías, porque son notas mías, porque es imposible leer el complejo de castración de Lacan en Lacan. Es imposible porque está esparcido en 1000 lugares. Pero el eje más o menos era ser desalojados del lugar del falo materno, tal como esto se da en cada una de las transferencias que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros en nuestra vida hacemos transferencias. Son transferencias. No me sale el nombre de quien está al lado de Lucila. No me acuerdo si era Sofía o eras Sofía. Mirá qué memoria. Hay una transferencia entre ellas dos. Que sean lo que fueren, amigas, conocidas, hay una transferencia entre nosotros, hay una transferencia en cada uno de ustedes o cada una de ustedes con su pareja. Es una transferencia, lo que se llama una transferencia salvaje, es una transferencia no elucidada, son transferencias, ¿sí? Y en esas transferencias ustedes van a jugar un deseo y una demanda. En cada una de las transferencias uno va a jugar un deseo y una demanda. Y ese deseo va a ser el deseo de tener el falo y la demanda de ser el falo. Cuando yo digo ser desalojado del lugar del falo materno, uno piensa, ay, el nenito, vino el papá y lo sacó de ahí. Sí, pero es el mismo deseo que se juega en el campo del amor. Cuando yo entro en el campo del amor con alguien, yo quiero ser todo para ese alguien, no quiero ser un poquito. Ahí no hay negociación, o es todo o es nada, es una lógica bien binaria. ¿Me amás o no me amás?
Ustedes imagínense en una pareja donde uno diga al otro, ¿me amás o no me amás? No importa si son hombres, son mujeres o son LGBT, no importa. Un sujeto, otro sujeto. ¿Me amás o no me amás? Y te amo un 34%. No. ¿Me amás o no me amás? No hay un 35,7% por la inflación. ¿Sí? Eso es una demanda que está operando en esa dimensión de transferencia de ser el objeto del otro. Y eso empuja y empuja y empuja, y uno lo encuentra en gente que viene al consultorio y dice, estoy podrido, podride, estoy podride, leo textos de autoayuda, me empodero, me cago, qué sé yo, toda esta cosa para que no me pase esto que me pasa, que cada vez que conozco a alguien y entro en esto, hay algo en mí que empuja que quiero ser tode para ella. Y me angustio, y me angustio, y me angustio, y me angustio. ¿Por qué? Porque eso está sometido a golpes de castración uno atrás de otro, porque ella quiere hacer otras cosas en la vida. Quiere ir al cine, quiere salir con les amigues, quiere escabiarse con no sé quién, y eso es el complejo de castración. Y ustedes me pueden decir, pero esto no tiene nada que ver, ni con pito, ni con nada. No, tiene que ver con la demanda de ser el falo para el otro. Y esto es completamente diferente con el deseo de tener el falo para el otro, que se juega más a nivel de lo erógeno. Y se juega diferentemente en las posiciones sexuadas, tal como Lacan las piensa a la salida del complejo de castración. Por eso, a una serie de sujetos, el tema del goce es un tema central y fundamental. Y para otro tipo de sujetos, el tema del goce no es un tema central y fundamental. El tema del amor es el tema central y fundamental. Porque el campo del goce yo me lo ubico sole o me lo ubico con otro, y para mí eso va y viene, me importa tres carajos. El tema del amor es un tema central. Y el tema del amor es una cuestión del complejo de castración. Es una cuestión de faltas. Es un potlash. ¿Saben qué es un potlash? Bien, para la gente que tenga formación etnográfica o antropológica, sabe que hay unas ceremonias de algunos indios de la costa del Pacífico, fíjense dónde ha terminado, unos indios en la costa del Pacífico que se juntan para hacer una ceremonia de intercambio de dones. Se juntan los indios y viene uno con 3 gallinas. Y se junta con otro y le da, tomá estas 3 gallinas. Y el otro le da un cuchillo. No, yo hice este cuchillo. Y el otro se junta con otro según ciertas estructuras elementales susceptibles de ser teorizadas en un circuito. Uno le da al otro y el otro le da. Uno le da un cuchillo, el otro le da la gallina, después se juntan dos, uno le da 3 pescados, el otro le da un chancho y se intercambia dones. Bien, el amor es un potlash de faltas. El amor es dar lo que no se tiene. El amor es una cuestión de falta. Yo te doy mi falta y al darte mi falta te pongo en el lugar de quien puede colmarla. Yo te digo, me haces falta, te extraño. Eso es dar la falta. Estos son estos mambos que tienen los psicoanalistas lacanianos que inventan objetos raros, porque hay que poder dar la falta. ¿Qué objeto raro es la falta? Que uno la puede dar o puede no darla. Yo te doy mi falta y al darte mi falta te instituyo, te edifico, te erijo, está bien, ¿no? De erigir. Todo viene, etimológicamente estoy hablando del pene, estoy hablando de la erección, pero bueno, estoy hablando finamente, digamos. Te erijo en el lugar del objeto que puede colmar mi falta. Te doy mi falta. ¿Sí? Esa es una posición subjetiva que en el banquete
el diálogo platónico, lo van a encontrar como el eromenos. Es una posición del amante. ¿Qué es el amante? Sáquense la idea intuitiva de lo que es tengo un amante. ¿Sí? El amante es el que se caracteriza por la falta. El amante es el carente. ¿Eh? El amante es el castrado, el carente, el que pone al otro en el lugar de te extraño. Sos vos el objeto que colmaría esta falta que me habita. ¿Ok? La lógica del amor como intercambio de faltas hace que la posición del amante pida en el otro reciprocidad. Pida en el otro reciprocidad. Es decir, yo te doy mi falta, pero vos tu falta me la das a mí. Si vos me das tu falta, recíprocamente, tenemos esa dimensión de castración, es decir, de falta, necesaria para que la metáfora del amor funcione. ¿Qué quiere decir la metáfora del amor? Que el amante se sustituya al lugar del amado, que esto funcione como un intercambio. Es decir, yo te doy mi falta a vos, vos sos el objeto que colma mi falta, pero vos dame tu falta a mí, yo soy el objeto que colma el lugar de tu falta. Y así funciona lo que se llama la metáfora del amor, que es la metáfora que es la sustitución de una cosa por otra cosa. Metáfora en este sentido es como si yo dijese, bueno, tanta guita por pera, son tantos pesos por pera. ¿Cómo por pera? Tanto pera. Bueno, pera quiere decir persona, tanto peso por persona, es una metáfora, como la toma Lacan. Después hay alguna gente fina, digamos, en lingüística que te dice que eso es una metonimia, pero no importa, tomar la parte por el todo. ¿A qué voy? A lo que voy es que, porque no estoy dando la clase que iba a dar, pero a nivel asociación libre. ¿Sí? El psicoanálisis encontró que en la mujer el amor, en ese sujeto mujer, vamos a decirlo así, porque si no nos quedamos pegados a la biología, en ese sujeto que se define como femenino, el amor funciona de otra manera. Funciona de otra manera. Tiene otro lugar en la economía libidinal y en cada uno de nosotros tiene un lugar en nuestra economía libidinal. En algunos casos, en lo propiamente femenino, tiene un lugar que te expone a cierta dimensión que llamamos la del estrago. Cierta dimensión del estrago. ¿Se acuerdan que decía la deriva, el extravío? Sí. Es en este punto en donde yo, cada vez que escucho esto, me vuelve algo de la pregunta de si no podemos los psicoanalistas reflexionar respecto de esta división que se hace en relación incluso a por ejemplo, el estrago y lo femenino. Sí. Ahí es donde a mí me encantaría investigar sobre esto, ¿no? No sé si tengo tiempo o algo así, porque es muy extenso lo que habría que hacer, pero... Enormemente, claro. Pero a mí me parece que tendríamos que repensar esto de la ecuación de lo femenino frente a lo estragante o frente al cuerpo. Eso es lo que a mí me hace preguntas cada vez que escucho, ¿no? Esta delimitación muy taxativa, muy fuerte sobre esto. Sí, sí. Me parece, a mí, la verdad, es un mundo. Porque en el momento en donde se abren las cuestiones culturales, donde se reparte un poco más las cuestiones de funciones, incluso entre hombres y mujeres, se expande esto donde un hombre también se peina y puede sentir lo que se suponía que podía sentir una mujer cuando se peina o se maquilla. En ese punto se me disparan las preguntas, ¿no? Porque un hombre quedaba privado de peinarse y sentir esa belleza
frente al espejo, quedaba privado incluso como, ¿no? Y hoy no queda como privado de cuidarse y sentir que puede peinarse y que está bien y que algo de Sí, esto, sí, ¿no? Lo digo coloquialmente. sí, 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 sí. Y lo mismo que una mujer quedaba privada, por ejemplo, de manejar un camión o un colectivo De porque boxear. respondía, o de boxear, o Ah, respondía sí, a sí. algo ahí muy establecido. A mí lo que me parece, Ruth, pero digamos, planteando esto, no tengo la más mínima idea de la respuesta a la cuestión tuya, porque me parece que son cuestiones tan actuales. Yo creo que les dije la vez pasada, toda la comunidad analítica lacaniana en todas las escuelas del mundo, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, acá, en Colombia, en todas, en Brasil, en todo, vamos a dedicar un par de años nada más que a trabajar estos temas. Nos vamos a pelear, nos vamos a insultar, a hacer todas estas cosas que decimos en relación a esto. ¿Sí? Está bien lo que dijiste en términos de funciones. Lo que yo quería poner en, en primer plano era la perspectiva, digamos, ¿cuál es la perspectiva psicoanalítica? Eh, Recuerdo a alguien, un sujeto, que me contaba que en ciertas noches primaverales salía a caminar, eh, ¿cuál es la palabra fina? Me sale en otro idioma, es terrible esto, la palabra fina de emborracharse, ebrio, bueno, esto. Se ponía ebria del aire y de la forma en que soplaba la brisa y del sonido de las hojas y se ponía ebria y se perdía, verdaderamente se perdía, caminando, se perdía. No que se perdía en el barrio, se perdía esta persona, porque se ponía ebria de un goce que yo me pongo ebrio cuando me tomo una birra, digamos. No, esta persona no. ¿Sí? Entonces había algo de una especie de irrupción de cierta cuestión que podía tomar este viso extático, una especie de éxtasis en el cual se pierde, o que en determinadas ocasiones podía tomar un viso estragante. Esto que va del éxtasis al estrago, según uno lo ubique en el principio del placer o más allá del principio del placer, ¿sí? Es a partir de esto que uno puede hablar de femenino o la lógica de lo femenino o lo masculino, que uno ya le cambió, ya ni siquiera habla de esto para no pelear, habla del todo y del no todo, o de lo fálico y lo suplementario. Entonces ya no importa si es Roberto que sale y está ebrio de la noche me embriaga, la noche me embriaga, no es la andesipa que me embriaga, la noche que me embriaga. Entonces, no sé si capté bien para dónde iba tu comentario, pero yo ya lo planteaba no solamente como peinarse y maquillarse, que son cosas, digo, eso sí es social. Antes un tipo que se depilaba la ceja, ¿viste? Uno decía, ¿qué sos, loco, maricón? Y hoy en día, se depila la ceja. Bueno, al revés. Hay ciertos sujetos que se autorizan a no teñirse el cabello y decir si la cosa es con canas. Y hay otros que ni en pedo salen si no tienen el peinadito. Pero no me refería a eso, me refería más a cierta posición, a cierta lógica libidinal, que haga que uno diga, esto es fálico o todo, y esto es suplementario o no todo, y que tenga que ver con lógicas. No sé, ¿te respondí o me fui a cualquier lado?
¿Sí? ¿Respondí? Bien, y entonces, siendo que es las 10:31, yo voy a dejar esta no clase, porque hoy no sé si en la clase o fue una sesión analítica que me van a pasar ahora sus honorarios, pero preguntas, me gustaría escuchar a ver qué tienen para preguntar, si es que tienen para preguntar, para quejarse, para señalarme. Usted, Mercedes, que hoy estuvo tan callada, mire, fíjese que me fui a buscar el cuerpo en Lacan a propósito de lo que trajo usted y hoy no abrió la boca. No, yo pensaba que más que la cuestión del cuerpo, mi pregunta es ¿qué hacemos con la anatomía? ¿No? Esta dimensión más biológica que finalmente existe y que nada, y que por momentos, bueno, me genera esa pregunta, ¿no? Porque no sé si es una pregunta muy psicoanalítica, digamos, o si mi posición es muy psicoanalítica, pero me interpela desde ese lugar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la biología? Porque me resisto desde mi modernidad a negar la biología, digamos, la biología existe. Por eso pensaba, no, el otro día no lo planteaba en términos de cuerpo, ¿sí? Y esta dimensión imaginaria y el anudamiento, sino lo pensaba en términos de la anatomía, ¿no? Como la materialidad. Yo necesito como encontrarle la vuelta a eso, pero bueno, es un... Pero tal vez en relación a esto que dice Mercedes, tal vez justamente podemos responder desde el principio fundamental del psicoanálisis, que es que la anatomía, en un punto como está referida o apoyada en lo simbólico, es singular. Tal vez tenemos que pensar en qué hace cada quien con la anatomía. Y no podemos, obvio, lo biológico existe de modo tal que si uno se enferma, ¿no? Tiene que hacer algo con eso. Hay algo de lo biológico, pero no lo podemos pensar desde lo instintivo. Por algo llegamos al psicoanálisis. Coincido, ¿no? Ni desde lo instintivo, ni como destino. ¿No? Pero igualmente digo, bueno, pero ¿dónde lo ponemos? Vuelvo a preguntar, digamos, ¿dónde lo ponemos? ¿Por qué hay que ponerlo? No sé si, no sé, tal vez no, obvio, un lugar ocupa. Tal vez, yo, digamos, no sé si voy a decir la gilada más grande. Tal vez uno diga desde lo que nosotros entendemos que es como el abordaje propiamente psicoanalítico, tal vez la anatomía haya que ponerla fuera. ¿Qué quiere decir? Agarrar y decir eso se perdió. Para nuestro modo de abordaje está absolutamente perdido. ¿Por qué? Porque Freud tenía la delirante idea. Que un dolor puede ser tomado por la lógica de la pulsión. ¿Sí? Y cuando digo la lógica de la pulsión ya no hablo más de la anatomía. Estoy hablando del cuerpo erógeno. ¿Sí? Un órgano, el dolor de un órgano puede ser tomado por la lógica del cuerpo erógeno a los fines del encuentro con una satisfacción. ¿Sí? Entonces, es decir, se goza masoquísticamente de esto. Y alguien va a decir, no, che, pará, pero el órgano es real. Mirá, saqué el hígado, el chabón acá lo tenés, el hígado. Sí, pero el hígado, desde el punto de vista analítico, el hígado está perdido. Lo que tenés son esos dolores hepáticos de cuando te tomaste 4 litros de birra el otro día. Y sí, pero es que bien que te gustó tomarte los 4 litros de birra y hay algo en la pulsión que sigue su recorrido buscando satisfacción donde la anatomía como tal está perdida. ¿Por qué? Porque la anatomía la vas a encontrar detrás de cierta dimensión de imagen, misturada, tomada por la lógica de lo imaginario. A la anatomía la vas a encontrar tomada por la lógica propia del cuerpo erógeno,
¿sí? Por la lógica propia del cuerpo erógeno, y a la anatomía la vas a encontrar en su dimensión simbólica, que es cuando alguien quiere los hombros anchos y el pocito de acá de no sé qué, y de las pestañas de no sé cuánto, que eso es anatómico, sí, pero está tomado en su valor simbólico. Entonces, tal vez uno diga, pero yo la dejo resonando la pregunta, ¿qué lugar a la anatomía en tanto anatomía? ¿Sí? Porque nunca va a faltar algún psicoanalista que te diga, sí, pero la psoriasis es otra cosa. Sí, está bien todo lo que vos me decís de los 3 registros, qué sé yo, pero a nadie se le escapó que hay algo del cuerpo anatómico, de ciertas formaciones que se da en el campo anatómico que no tienen la misma lógica de lo conversivo. Entonces, tal vez la anatomía no tenga ningún lugar, y tal vez tenga algún lugar medio raro. Vamos a ver si Indar dice algo de esto, pues se me ocurrió ahora por una cosa que leí hace un tiempo, de la diferencia entre las psicosomáticas y lo que serían los síntomas psiconeuróticos o neuropsicóticos. Así que tu pregunta yo la dejo resonando como una pregunta, sí, está todo muy bien lo que dicen, pero la anatomía, loco, ¿qué onda? Usted, Lucía, ¿qué opina de todo esto? ¿Opina algo o no opina nada? No, digo que la pregunta de Mercedes me parece más que válida y me parece que la clínica de lo trans todo el tiempo pone en juego eso. Me parece que es la pregunta, porque hay sujetos que se modifican la anatomía corporal. Bueno, después uno leerá el fenómeno clínico, si es del orden del armado imaginario de un cuerpo. Cuerpo y anatomía, hay ahí una pregunta que no la estamos siempre como dando vueltas sobre lo mismo, me parece. Así que está interesante, no tengo nada más para decir que eso. Muy bien, y ahí resuena la cuestión. La clínica de lo trans tiene mucho de esto, alguien podría decir la clínica de lo trans no tiene nada de esto, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo seguro va a venir por el lado del armado imaginario del cuerpo, por el lado de lo simbólico. Del lado de lo simbólico, pasa que tendría que explicar por qué el falo es un efecto de un discurso, pero del lado de lo simbólico, del lado imaginario, del lado de lo erótico, y no pone nada de la anatomía en juego. Al revés, la clínica de lo trans es la clínica que más niega la anatomía, más la forcluye. ¿Se puede pensar así o se puede pensar como decís vos? Es la clínica que pone en juego esto trans. Usted, Lucila y Sofía, ahí el dúo, que ¿tienen algo que decir? No, a mí me dejan pensando estas cuestiones. Me parece que es necesario como abrir estos debates. Quizás lo que planteaba Mercedes de la anatomía es algo que, no sé, también me parece que me hace mucha pregunta y que nunca encuentro una respuesta que me termine cerrando del todo. Y también creo que es como muy necesario pensarlo en lo singular de cada sujeto, pero a la vez tener como un armado desde el cual pararse. Quizás tengo como más idea de los lugares hacia donde no ir, ¿no? Tal vez se escuchó bastante como, no sé, por ejemplo, pensando en la clínica de lo trans, en estas cuestiones de, bueno, las intervenciones en el cuerpo o las operaciones de reasignación de sexo como muy pegadas a la psicosis y a la patología, y de repente es algo que no sé si podemos seguir escuchándolo así, o al menos no en todos los casos, ¿no? Habrá casos en los que sí, seguramente, y otros en los que no. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Nos queda esto. ¿Será que es la forclusión de la anatomía? La clínica de lo trans, más allá de lo que es caso por caso, porque es verdad que todo es caso por caso.
hay algunos textos que hablan como del error del transexual y lo separan de la certeza. Se te escucha mal. Se escucha cortado. Ah, bueno, no, estoy mal con los dispositivos tecnológicos. Ahora bien. No, que yo he leído algunos textos que hablan del error del transexual, diferenciándolo de la certeza psicótica y algo de esa certeza y de esa pregunta en relación al origen y ese querer modificar el origen, pero diferenciado de la certeza psicótica. Hay como todo un cambio. Bien, bien. ¿Te acordás de quién era? Porque lo del error es de Lacan, pero ¿de quién era el texto que leíste? En las revistas estas se llaman Virtualias, que Virtualia. la 29, la 30 y la 31 hablan todas de la clínica de lo trans. Está este autor que vos mencionaste, pero también hay otro autor, ahora no me acuerdo el nombre, después lo voy a rastrear. Después, que tiene como muchos textos sobre ese tema. Bien, ok, bien. Bueno, la vez que viene es la última vez. Terminamos hablando de algo que no tenía mucho que ver con el complejo de castración como yo había pensado el programa. Pero bueno, si apareció por algo y hay que darle lugar. Bien, si no hay más preguntas, cuestiones, quejas e interpretaciones, seguimos la vez que viene, que es la última, ¿ok? Te agradezco mucho la clase. No, al revés. Gracias, Roberto. Un beso. Nos Chau, chau. vemos. Gracias. Adiós. Chau.